Hoy vamos a hablar sobre el OET. El OET es el Occupational English Test. Es un examen de inglés para profesionales sanitarios que quieren irse a trabajar a un país de habla inglesa, bien sea Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, cualquiera. Yo soy Cristina, soy enfermera formada en España y me preparé este examen porque me iba a ir a trabajar a Inglaterra. Yo realicé mi último año de carrera en Londres haciendo un Erasmus y estuve todas mis prácticas allí, así que quise quedarme a trabajar y descubrí que esto era un requisito imprescindible. Era solicitado por ¿cómo se dice? El colegio de enfermería, pues para poder, valga la redundancia, colegiarte allí. Así que os quiero contar un poco mi experiencia, cómo me preparé, cómo me fue, cuánto cuesta el examen, cómo es el examen, por si os sirve alguno bien para tener un poco unas nociones básicas del examen o para prepararos vosotros mismos. Así que vamos allá. Bueno, dicho todo esto, os cuento cuándo lo hice. Yo me presenté en julio del año pasado, en el 2020. Me tuve que desplazar a Madrid porque en mi ciudad no se hace este examen, no hay sede, no en todas las ciudades hay. Y tuve mucha suerte, me fue muy bien, aprobé a la primera. Estaba muy presionada porque el examen es un examen bastante caro, bueno, en mi opinión. El examen cuesta unos 350 euros la inscripción. Además, en mi caso tuve que pagarme el desplazamiento a Madrid y el alojamiento. Luego me compré un libro para estudiar, luego además pagué un mocking test, que es como un examen de prueba, y un writing test, un examen solo de escritura, que era la parte que yo llevaba así un poco más floja. En total me habré gastado aproximadamente unos 500 euros. Para mí, como estudiante en aquel momento, y bueno, ahora también considero que es un examen caro. Y de ahí viene pues un poco más esa presión al querer aprobar a la primera. Bueno, el examen básicamente lo que quieren es evaluar tu capacidad para, en un entorno laboral, bien sea en un hospital, en un centro de salud, en una residencia, donde sea que estés trabajando, tus habilidades para comunicarte con tu paciente, con el familiar de tu paciente y con tus propios compañeros de trabajo. Tienes que ser capaz de dar el relevo, de entender un correo corporativo, de entender las políticas, las policies del hospital, de poder escribir una carta de alta, de transfer, en fin, más o menos eso es lo que ellos quieren evaluar. Como cualquier examen de inglés, se divide en 4 partes, que son el listening, la escucha, el writing, la lectura, el speaking, tu capacidad para hablar, y reading, tu capacidad de comprender lo que lees. El examen se evalúa de 0 a 500, siendo 500 el máximo que puedes sacar. Como mínimo, para que consideren que has aprobado el examen, tienes que tener 350 puntos en todas las partes. No vale un 400 en una y un 200 en otra para que te haga media, no. 350 puntos como mínimo en cada una de las partes. Estos 350 puntos equivalen con un 7, 7,5 en el IELTS, o lo que viene siendo un nivel C1. Entonces, la primera parte, la escucha o listening, que en mi opinión fueron una de las partes más difíciles. Luego además enseñaré mi puntuación para que veáis, de hecho es donde una de las que saqué peores resultados. La escucha son unos 50 minutos. Cada parte, cada texto, bueno, cada texto no, cada escucha, cada audio se repite 2 veces. Pues eso, tiene 3 partes. Va sonando un audio, lo paran y tú vas completando. La tercera parte, la parte A y B, es así, escuchas y completas. La tercera parte, en mi opinión, es la parte más complicada, porque tienes tus preguntas puestas, pero ellos no te ponen un texto para que completes la primera pregunta. No es texto, pausa, completas primera pregunta, texto, pausa, no. El texto se reproduce completo, tú vas escuchando el audio completo y tienes que contestar todas las preguntas. O sea, tú tienes que ir escuchando y leyendo un poco a la vez, que por cierto es imposible. El cerebro no puede hacer esas 2 cosas a la vez, o escuchas o lees. Entonces de ahí viene, en mi opinión, la dificultad en esa parte. Yo lo que, después de ver muchísima información, y lo que a mí me sirvió era, yo leía la pregunta y me centraba en leer la pregunta. No intentes hacer las 2 cosas a la vez porque biológicamente es imposible, no puede, tu cerebro no puede hacerlo. Entonces yo leía la pregunta rápido y las opciones y me ponía a escuchar un poquito.
leía y me ponía a escuchar un poquito, intentando coger toda la información que pudiese. Esa parte es realmente complicada, pero se puede. Entonces las primeras dos partes básicamente lo que escuchas son trozos de una consulta, un paciente que viene a consulta y habla con el médico, con el enfermero, sobre lo que le pasa, qué alergias tiene, lo que sea. La última parte, esta que os digo, que es la parte más complicada, suele ser una presentación o suele ser una entrevista a un paciente y son fragmentos bastante largos. Pasamos a la lectura o el reading. Esta parte, bueno, también tiene 3 apartados, tienes 1 hora para realizarla. La primera parte es responder 20 preguntas a partir de 4 textos pequeñitos que te ponen. La segunda y tercera parte son bastante más complejas porque las preguntas son muy específicas. Entonces, la primera vez que lees esos textos, que ya son más grandes, más amplios, tienes que leer muy cuidadosamente para asegurarte que estás entendiendo todo correctamente. Pero también con calma y práctica se puede perfectamente. La escritura, el writing, fue mi segundo punto débil, o fue la parte de hecho que peor me salió. La peor fue el writing y después el listening. El writing, hay distintos tipos de cartas y tú tienes que saber, hay 3 tipos de cartas y tú tienes que saber escribir los 3 tipos de cartas. Pero la situación que te van a dar es siempre diferente. Ellos te van a dar unas notas, por ejemplo, tal paciente que le pasa tal cosa y tienes que escribir una carta tal. Y con esa información tú tienes que redactar tu carta. Entonces hay 3 tipos que son las cartas de alta, darle el alta a un paciente, las transfer letter, que si no me equivoco eran cuando tienes un paciente en un sitio y le vas a enviar a otro. Por ejemplo, de la UCI el paciente mejora y se va a ir a planta, pues haces una transfer letter. O las referral letter, que son cartas de referencia. Por ejemplo, el paciente viene a ver a su médico general, a su GP, y el médico decide que lo va a mandar al dermatólogo. Pues entonces hace un referral letter y lo manda al dermatólogo, o al psicólogo, o al dentista, o al enfermero. Eso sería una referral letter, ¿vale? Tienes que aprender a escribir los 3 tipos de cartas. Por último, el speaking. El speaking son unos 20 minutos. Los 5 primeros minutos es una conversación muy tonta con la otra persona, básicamente para que te hagas un poco con el acento de esa persona, el tono de voz, para que te sientas cómoda. Te hacen un par de preguntas sobre ti, confirman tus datos, te llamas fulanito de tal. Y casi siempre te preguntan por tu background profesional, es decir, dónde has trabajado, cuéntame un poco qué es lo que te gusta de la enfermería, por qué elegiste esto y no aquello, esos 5 minutillos. Después se hace un juego de rol, 2 veces. Te dan una tarjeta con información de un caso, o sea, te van a decir que tú eres la enfermera o el personal sanitario que te corresponda y que tienes un paciente tal, por ejemplo, un niño asmático de tantos años que acude a urgencias y su madre se pone agresiva. Entonces te dan un par de minutos para que tú hagas tus anotaciones y te prepares un poco el caso y empieza el tiempo. Tienes que hablar por lo menos 5 minutos con la otra persona. Tú vas a ser el personal sanitario y ella va a ser pues esa madre agresiva o la persona que le haya tocado. Entonces empezáis un poco a jugar con eso. Ella te va a decir, es que llevo 10 minutos esperando y nadie ha atendido a mi hijo, esto no puede ser, es que no sé qué. Y tú como profesional sanitario, pues lo que tú harías en una situación real, cómo manejarías esa situación. Y básicamente eso se hace 2 veces, 2 casos distintos. Yo para estudiar, como os he dicho antes, básicamente lo que utilicé fue un libro que me compré. Os lo voy a enseñar por aquí. Bueno, pues en Amazon ponemos en el buscador OET Book. Existen muchísimas opciones diferentes. En mi caso yo seleccioné este de aquí, el Official Guide to the OET de Kaplan. El libro, bueno, esa es la portada. El libro cuesta 34 euros, como podéis ver ahí. Y la verdad es que a mí me funcionó bastante bien para repasar todo tipo de ejercicios. Y de lo que os he comentado antes, también utilicé muchísimo YouTube. En YouTube tienes información desbordante. Hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejercicios que puedes hacer para practicar. En concreto, yo utilicé el canal de E2OET o E2OET. Os lo dejo por aquí también para que lo veáis.
Me ayudaron muchísimo todos sus vídeos, son nativos, son profesores nativos que te explican pues todas las partes, cómo hacerlos, consejos, ejercicios, muchísimos ejercicios. En lo personal yo me fui a su página web, que os la enseño también por aquí, y elegí pues la opción de realizar un examen para que ellos me lo corrigieran. Entonces haces un examen básicamente igual, el mismo tiempo de duración, y luego esos profesores te lo corrigen y te dicen los fallos que has tenido. Yo realicé esto a lo mejor una semana antes de mi examen real porque quería ver un poco cómo iba y dónde tenía que apretar, dónde tenía que mejorar. Entonces yo ese primer examen, bueno, lo hice una sola vez. No es precisamente barato tampoco, pero en mi caso yo consideraba que me venía muy bien porque esto es un examen que te preparas tú por tu cuenta, y puede llegar a ser bastante complicado. Entonces yo decidí pagarlo y realicé el examen completo, y luego aparte, como vi que lo que peor se me daba era el writing, decidí pagar también para que me corrigieran un writing. Entonces ellos te dan un caso, igual que el día del examen te ponen el tiempo y tú realizas tu writing y luego te lo corrigen y te hacen sugerencias de qué podías haber hecho mejor, qué has hecho mal. Es un servicio que en mi opinión está muy muy bien. Esto no es publicidad de ningún tipo, a mí nadie me paga nada, ni muchísimo menos, ojalá, pero es realmente lo que a mí me sirvió, perdón. En YouTube simplemente ponemos OET E2 Language. Vamos al canal, vamos a verlo un poquito. Sería este de aquí. Este es el canal de YouTube, yo estaba suscrita en su momento. Tienen vídeos de todas las partes del examen. Incluso los tienen desglosados por partes, ¿veis? Parte B, parte A, parte C, todo del reading, pues así con todas las otras partes. La verdad es que están genial, a mí me ayudaron muchísimo. Incluso mira, en ese tipo de vídeo, Understanding OET, os explican un poco la regla general del examen y os hacen muchísimas recomendaciones y prácticas. Si vamos a su página web, ponemos OET E2 Language en Google y buscamos la página web, es esta de aquí. A ver si se abre. Vale, aquí habría que seleccionar el apartado para enfermeras, OET Nurses, porque está para médicos, para dentistas, en fin. Dentro del de enfermeras pues podéis empezar el free trial, el intento gratuito que os dan. Y estos son todas las ofertas, digamos, que ellos tienen. En mi caso yo utilicé el mini mock test, que es el examen de prueba. Y, a ver, también utilicé el Speaking and Writing Assessment, que era como quería reforzar un poquito el Speaking y el Writing, que era mi peor parte. Ahí podéis ver un poco qué es lo que ofrecen, y si le dais a ver paquetes, pues veréis los precios que tienen. El mini mock test, lo mismo, en 48 horas os dan los resultados, tienen la misma duración que un examen real. En fin, la verdad es que están genial. Yo os digo que no es publicidad, simplemente es lo que yo utilicé y me Facebook. Hay varios grupos para personas que están en la misma situación que tú, preparándose el OET. Muchos ni siquiera es la primera vez que se presentan, por lo que agradecen muchísimo más la ayuda. Y ahí, sobre todo, lo utilicé para encontrar a alguien que quisiese practicar el speaking conmigo. Si nunca has estado en el extranjero, o sea, en algún país de habla inglesa, y has estudiado por tu cuenta, puede ser un poco más complicado practicar o desenvolverte bien en el speaking. Entonces esto yo creo que funciona de lujo, buscar algún tipo de foro en el que alguien quiera hacer alguna videollamada contigo y practicar. Mi consejo número 1 y único es practicar. Practicar, 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 practicar. Hacer como si estuvieras en el examen, ponerte el cronómetro y empezar. Ponerte el cronómetro y empezar. Intentar corregírtelo tú mismo. Y si no, si necesitas ayuda, buscar a alguien que te pueda hacer esas correcciones. En internet ya os digo que tenéis mil y más recursos para intentarlo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado en algo. Y si tenéis alguna duda me podéis preguntar en los comentarios abajo o en mi Instagram, Cris la Enfermera, para todas las redes sociales. Y ya está, muchísima suerte en vuestro examen, estudiar muchísimo y, como digo, practicar, 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 porque la práctica hace la perfección. Bueno, os enseño antes de irme mis resultados,
para que los veáis y con eso cerramos vídeo. Bueno, pues cuando os den vuestras notas vais a ver algo similar a esto, igual a esto. En la parte superior va a aparecer vuestra foto y vuestros datos personales, después dónde habéis hecho el examen y la fecha en la que lo habéis tomado y a qué profesión pertenecéis. Como os dije, la puntuación es de 0 a 500, donde tenéis que tener mínimo un 350 para aprobar. En mi caso, pues eso, en la parte del listening tuve un 360, luego en el writing un 350, bastante justita, y luego en la parte del reading y del speaking un poco mejor, 380 y 390 puntos. Todo esto corresponde con la clasificación tipo B, ¿vale? Todo por encima de 350. Esta clasificación, vamos a verlo un poquito más abajo, equivale con un C1, ¿vale? Y básicamente, B equivale con un C1 y básicamente lo que viene a decir es que te puedes comunicar de manera efectiva, tanto con pacientes como con profesionales sanitarios, que utilizas un registro apropiado, un buen tono, un léxico, que solamente cometes, digamos, errores o dudas de manera ocasional, que muestra que entiendes bien el idioma y que te manejas en un buen contexto médico. Video. Adiós.